Vamos a ir a la página 32 de tu libro, en la parte de abajo donde dice Tenses Review. Lo que estamos viendo aquí es un repaso de varias oraciones en inglés. Por ejemplo, tenemos el presente simple. Recuerda que el presente simple se utiliza para hablar de hábitos o rutinas o también para hechos. El ejemplo que tenemos ahí es que cuando hacemos una pregunta podemos utilizar el auxiliar do o el auxiliar dos y el verbo cuando tiene el auxiliar en una pregunta pasa en su forma base. Sin embargo, cuando está en afirmativo, como en el ejemplo de abajo, el verbo va a pasar en su forma base si tenemos I, he, you, we o they y va a tener una S añadida si hablamos de he, she o it. Después, del otro lado, tenemos el simple past. Ese lo utilizamos para hablar acerca de acciones que empezaron y terminaron en el pasado en un punto específico. Aquí debes recordar que el auxiliar del pasado simple es did. Para hacer una pregunta, el verbo, cuando ya tenemos did, va a pasar en su forma base. Sin embargo, cuando estemos hablando en afirmativo, vamos a tener dos opciones. Cuando el verbo es regular, se le agrega ed y cuando es irregular, va a cambiar su forma totalmente. Después tenemos el presente perfecto, que lo ves abajo del presente simple, que son acciones que empezaron en el pasado pero continúan en el presente. Este se caracteriza por tener o utilizar el verbo have como auxiliar. Podemos utilizar have o podemos utilizar has, dependiendo de quién sea el sujeto de la oración. Y también vamos a tener el verbo en pasado participio. El pasado participio es la tercera columna de los verbos. Después tenemos el presente continuo. El presente continuo habla de eventos o acciones que estaban ocurriendo justo en ese momento y se va a formar utilizando el presente del verbo to be, es decir, am, hizo, are, más el verbo con terminación ing, es decir, en gerundio. Por ejemplo, what kind of sports are you watching? ¿Qué clase de deportes estás viendo? I'm watching combat sports. Yo estoy viendo deportes de combate. Después vamos a tener el presente perfecto continuo, que va a ser una acción continua que no se ha detenido desde que comenzó en el pasado. Por ejemplo, how long have you been wrestling? I've been wrestling for 10 years. ¿Cuánto tiempo has estado peleando? He estado peleando por 10 años. Este tiempo se va a caracterizar por utilizar have o has más el verbo been más el verbo con terminación ing. Y recuerda, son acciones que no se han detenido desde que comenzaron en el pasado. Por último, tenemos el past continuous, que como el present continuous son acciones, pero ahora en el pasado, que estaban en proceso, pero que no se han detenido exactamente en algún momento. En este caso vamos a utilizar el pasado del verbo to be, que es was o were, más el verbo con terminación ing. El ejemplo que tenemos aquí es, I was driving to Kansas City last night. What were you reading in the waiting room? Yo estaba conduciendo a Kansas City anoche. ¿Qué estabas viendo qué estabas leyendo en la sala de espera? Hagamos un repaso de tiempos verbales. Tenses Review. Este cuadro es un resumen de cómo usamos los tiempos verbales más importantes en inglés. Los usamos para situar las acciones en el pasado, presente o futuro. Número 1. Simple tenses, tiempos simples. Los usamos para hablar de acciones completas, hábitos o hechos generales. El simple present o presente simple, ¿para qué sirve? Para hechos, hábitos o rutinas. El ejemplo del cuadro de tu libro dice, What kind of a sport do you practice? ¿Qué tipo de deporte practicas? Lo que haces siempre o lo que es verdad ahora. De eso se trata el presente simple. Simple past, pasado simple. ¿Para qué sirve?
para una acción que empezó y terminó en un momento específico del pasado. El ejemplo del cuadro es: Where did you go to karate? ¿A dónde fuiste a karate? Lo que hiciste ayer, la semana pasada, etc. El pasado simple es una acción terminada. Número 2. Perfect tenses, tiempos perfectos. Estos tiempos conectan el pasado con el presente. El present perfect o presente perfecto, ¿para qué nos sirve? Para acciones que empezaron en el pasado y son importantes ahora o continúan. El ejemplo de tu libro dice: Have you ever practiced taekwondo? ¿Alguna vez has practicado taekwondo? La idea clave sería que desde el pasado hasta ahora, y aquí usamos have o has más el verbo en pasado participio. Después tenemos el present perfect continuous, presente perfecto continuo. ¿Para qué sirve? Para una acción que comenzó en el pasado y aún continúa o acaba de terminar. El ejemplo del cuadro dice: How long have you been wrestling for 10 years? ¿Por cuánto tiempo has estado luchando? La idea clave sería lo que estás haciendo con ing desde hace tiempo hasta ahora. Y después tenemos las continuous tenses, los tiempos continuos o progresivos. Estos tiempos describen acciones que están en proceso en un momento específico, siempre usando el verbo principal con ing o ing. El presente continuo, present continuous. ¿Para qué sirve? Para acciones que están sucediendo en este momento. El ejemplo del cuadro dice: What kind of sports are you watching? ¿Qué tipo de deportes estás viendo? Lo que estás haciendo ahora mismo. Utilizamos am, is o are más el verbo con ing. Past continuous, pasado continuo. Para acciones que estaban ocurriendo en un momento del pasado. El ejemplo del cuadro es: What were you reading in the waiting room? ¿Qué estabas leyendo en la sala de espera? Lo que estabas haciendo en un momento específico del pasado. Usamos was o were, que es el verbo to be en pasado, más el verbo con ing. Tip rápido. Si ves ing en el verbo, la acción está en proceso, es decir, es un tiempo continuo. Ahí va a depender si está utilizando el verbo to be en presente, am, is o are, para que sea presente continuo, y si está en pasado, was o were, estaría en pasado continuo. Si ves have o has, estás hablando de una conexión con el pasado y el presente. Es decir, ahí sería el presente perfecto. Más bien sería un tiempo perfecto. Puede ser pasado o puede ser presente. Si es presente va a utilizar have o has. Y si es pasado, en lugar de have o has, va a utilizar had. Si hablas de una acción terminada en el pasado, usa simple past. Si hablas de rutinas o hechos, usa simple present. Recuerda, simple past es, o el pasado simple, es para acciones terminadas y el simple present es para acciones que son hechos o rutinas. Vamos a realizar la actividad de la página 33, donde nos está pidiendo que leamos la conversación y marquemos en el espacio de los paréntesis qué tipo de oración es de las que acabamos de analizar. Por ejemplo, para Simple Present vamos a colocar SP, para Present Continuous PC y todo lo que nos está diciendo en la indicación. Lo que te recomiendo es que al lado coloques
completo cuál es la oración y después puedas colocar las iniciales que te piden la indicación. Vamos a comenzar. Hi, Kim. What a surprise. I haven't seen you in a long time. Como podemos ver, esa oración utiliza have y utiliza el verbo see en su forma en pasado participio. Por lo tanto, ahí claramente tenemos presente perfecto. Hi, Ray. Good to see you. What's up? It's going okay, I guess. Are you still teaching karate? Como podemos ver, esa oración está utilizando el verbo to be are más el verbo con terminación ing. Por lo tanto, ahí tenemos un presente continuo. Yes, sir. Wow, how long have you been teaching karate? Como podemos ver, ahí tenemos el verbo have, tenemos been y tenemos el verbo con terminación ing. Por lo tanto, estamos viendo una oración de presente perfecto continuo. I've been a teacher for more than 10 years. Ahí tenemos una oración que utiliza have, el I've está ahí contraído have. Recuerden que I have se puede contraer de esa manera. I've been a teacher for more than 10 years. Como podemos ver, utilizamos have, utilizamos el verbo be con pasado participio. Por lo tanto, es una oración que está en presente perfecto. Cool. What else do you do besides teaching karate? Ahí, si analizamos la oración, podemos ver que tenemos do, el auxiliar do, que es de presente simple, y tenemos el verbo en su forma base, que sería do you do. Por lo tanto, ahí es una oración de presente simple. I'm a physiotherapist. A physiotherapist? Yeah. Are you working in a hospital too? Ahí tenemos el verbo to be en presente más el verbo con terminación ing. Por lo tanto, claramente es una oración en presente continuo. Not for now. I'm working in my private office. Ahí podemos ver que está utilizando el verbo to be, I am, más working, que sería una oración en presente continuo. So, when did you decide to become a physiotherapist? Ahí observamos la oración y vemos que utiliza did y el verbo en su forma base. Did you decide? Por lo tanto, tenemos una oración en simple past o pasado simple. Well, sports and medicine are connected. You know, a lot of people get injured by practicing sports. And I guess you have seen many people. I guess you have seen many people es la siguiente y podemos observar que se utiliza have más seen, que sería el pasado participio del verbo see, que es ver. Entonces ahí tenemos una oración en presente perfecto. Who got hurt while they were practicing? Ahí tenemos otra oración que está utilizando were, el pasado del verbo to be, más el verbo con ing. ¿Cuál crees que sería ahí? Claro, el pasado continuo. You've got it. So, you have to know how to deal with minor and major injuries. I see. Yesterday, 2 of my students were practicing karate. Ahí podemos ver la oración que dice were, el verbo to be en pasado, más practicing. Sería pasado continuo. And one of them kicked the other on his knee, and he got a bad pain on his knee. But it wasn't too bad, so I treated his injury and gave him some medicine. Como podemos analizar la oración que está subrayada, dice I treated. Por lo tanto, esa es una oración en pasado simple. Tiene sujeto y tiene el verbo que es treated, que es un verbo regular que está en pasado. Great.
Kim, do you think I'm too old to start karate? No way, you are still young and strong. Good, I'm going to start next week. Ahí podemos ver que se utiliza el going to. Si bien en el cuadro anterior no venía el futuro, aquí podemos ver y recordar que going to es una oración en futuro que significa voy a. Por lo tanto, ahí sería una F. After all, if I get hurt, you can help me, right? Absolutely, but that's not going to happen. Otra vez tenemos ahí going to y sería futuro. Don't be afraid. Okay, I'll see you next week.